¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, qué gusto saludarles. Espero que todos estén pasando una buena tarde. Gracias por acompañarnos, no solo a mí, sino también al departamento de pastoral de, de los diferentes ministerios de la Arquidiócesis de San Antonio y a los diferentes seminaristas que estamos participando en este proyecto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante: ciudadanos fieles, una nueva forma de participación política. Es un tema que no es un tema académico, no es un tema político, no es más que un tema pastoral. Quisiera dar esta perspectiva para que todos podamos ir trabajando en base a nuestra fe, en base a lo que la Iglesia Católica nos propone, y que vayamos juntos construyendo y descubriendo qué es lo que la Iglesia Católica nos va proponiendo en estos días. Si es la primera vez que utilizas Zoom, si es la primera vez que utilizan Zoom, bueno, pues he puesto a todos los que vayan ingresando, pienso que algunos se van a estar incorporando, los he puesto en modo muy mute, en el que van a estar ustedes, tienen la posibilidad de quitar el modo de mudo para preguntar algo. Como vamos a ver 6 puntos y cada punto pudiera ser un tema de reflexión profunda, me gustaría proponerles dejar las preguntas para el final. Y al final, cada uno de nosotros podría quitar el mudo, en la forma de mudo en su pantalla, en el botón azul que está en su lado derecho de su pantalla. Ahí lo podrían quitar el mudo y entonces preguntar. Entonces pudieran hacer algún tipo de comentarios, pero les recuerdo que esto les agradecería si fuera al final. Comentarios, sugerencias, propuestas, dudas son muy bienvenidas al final de la charla. ¿Qué les parece si comenzamos con los que estamos ahora aquí para respetar el tiempo de todos? Los que han llegado incluso un poco más temprano, gracias a todos por reunirse y utilizar esta nueva forma de comunicación a través de los medios de comunicación, aún en la distancia. Me gustaría comenzar con un pasaje de la Escritura bíblica. Ciudadanos fieles, una forma de participación diferente en la política, nos llama a una perícopa muy interesante que escribe Mateo en el capítulo 9, en el versículo 9. Dice la palabra de Dios: cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Estando Jesús en casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Él lo escuchó y contestó: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Van a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me ha interesado sobremanera hablar de esta plática, hablar de este tópico, porque aquí en la Cancillería, en este programa especial que nos ha hecho mucha ilusión a muchos, nos han presentado esta manera de cómo hablar de este mandamiento de Jesús al amor, amar al prójimo como yo los he amado, forma de saber reconocer la dignidad en cada una de las personas. Y nos han presentado un documento muy interesante, el cual desde mi corazón me ha gustado para poder compartirlo con ustedes, porque me siento muy, muy del lado de Mateo. En aquel momento, cuando Jesús llamó a Mateo, imaginémonos a un recaudador de impuestos, aquel que nadie quiere porque a nadie le gusta pagar impuestos, por eso se llaman impuestos, porque cuesta trabajo pagarlos. Imagínense en aquella población, en aquel momento, que vengan los
apóstoles con Jesús y de repente entre esos que nadie quiere, entre esos que cobran los impuestos, no para su gobierno, porque su religión y su gobierno eran juntos en el judaísmo, pero había un país poderoso, el que tenía todo el poder del mundo, que era el Imperio Romano, y este cobraba los impuestos para el Imperio Romano. Todavía la gente tenía un poquito más de odio por esta persona. Imagínense lo controversial que pudiera haber sido para aquella gente que Jesús le llame a Mateo para que venga aquel que tenía las manos sucias de cobrar los impuestos, y entonces Mateo le mira a los ojos como aquel que se deja transformar y va con Jesús. Y no solamente eso, deja todo lo que hacía, cambia de vida, le sigue y lo invita a cenar. E invita a sus amigos, aquellos que los otros también consideran pecadores públicos, aquellos que son recaudadores de impuestos. Esto es una controversia, sobre todo con los fariseos, los que se sentían buenos, los que sentían que cumplían todas las normas, los que se sentían cerca de Dios. Ellos criticaron mucho a Jesús porque se juntaba con estos. Después de que yo trabajé 10 años en el gobierno y participé 10 años en un partido político en México, cuando sentí el llamado del Señor para ir al seminario, fui muy feliz, inmensamente feliz de poder responder al Señor con todo mi ser, con toda mi persona. Cuando nosotros le respondemos generosamente al Señor, el Señor nos da todo, nos da mucho más de lo que podemos imaginar, pero entre todo eso que nos da, también nos da la cruz. Y como a Mateo, también en mi vida no ha faltado quien se pregunta, ¿y por qué este que trabajaba en el gobierno, que estaba en un partido político, que se dedicaba a la cosa pública, que estaba metido en el tema de la política, por qué viene a meterse al seminario? ¿Cuál es su interés de fondo? ¿Por qué el maestro lo ha llamado? Igual que Mateo, no lo sé. Lo que sé es que el Señor ha llamado a Mateo y el Señor me ha llamado a mí. Nosotros tenemos que seguir su voz, y la política a veces nos causa un tipo de controversia, y este tema pudiera resultar también controversial. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con la política? ¿Y qué tiene que ver la iglesia con la participación ciudadana? Vamos a comenzar nuestro tema. Me gustaría compartirles estas diapositivas. Espero que lo puedan apreciar de una buena manera. Y bueno, primero comentarles que vamos a estar viendo estos 6 puntitos. Vamos a ver una introducción, vamos a ver un punto de formar las conciencias para ser buenos ciudadanos, una forma distinta de participación política que nos ofrece la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia, dejar los conceptos para aplicarlo a cosas concretas, algunos objetivos para la vida política y lo más controversial en estos días, cómo votar como ciudadanos fieles. Vamos a ver un video. Este videito corto me gusta mucho porque ni siquiera es de gente que es católica. Ojalá que les guste y que les pueda servir. चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे।
उठो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले Como ven, es un video muy interesante, ni siquiera de cristianos. Sin embargo, es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo una persona puede y debe participar como la propuesta de la Iglesia Católica nos hace. Este niño quizás no tenía la responsabilidad, no fue él el que tumbó el árbol, quizás él no era ni el más fuerte, ni el más capaz, ni el más rico, ni el más poderoso, ni el más inteligente, pero este niño se atrevió a hacer lo que estaba en sus manos para cambiar la realidad que le tocó vivir, para mover o tratar de hacer algo por su comunidad. Él vivía ahí y había un árbol a media calle. Igual nos pasa a nosotros los cristianos, igual nos va a pasar toda la vida. En el primer momento tenemos que hablar de que cuando hablamos de política y qué tiene que decir la iglesia en un tema político, tenemos que recordar que la iglesia no se refiere solamente a los sacerdotes y los obispos, a los consagrados, monjitas religiosas o religiosos, se refiere a todos los bautizados. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, no solamente el cuerpo místico, sino nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por el bautismo fuimos incorporados al cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Nosotros formamos la iglesia, por lo tanto, a los cristianos nos toca hacer y trabajar en estas realidades temporales. Esto nos tiene que llenar de alegría porque siendo parte del cuerpo místico de Cristo, ¿quién puede sentir temor? ¿Quién puede sentir debilidad? ¿Quién se puede sentir defraudado? ¿Quién se puede sentir triste sabiendo que es parte de este que ya venció a la muerte? Además, nosotros somos seres humanos. Un ser humano es una criatura de Dios, pero además es la criatura más excelsa, la más elevada, la que Dios ha amado por sí misma. Ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y esta imagen y semejanza de Dios quiere decir que nosotros tenemos inteligencia, voluntad y relacionalidad. No solamente podemos razonar conscientemente, no solamente podemos darnos cuenta que conocemos, sino que además podemos decidir qué cosa queremos y qué cosa no queremos hacer y cuándo lo queremos hacer. Pero además, igual que en la Trinidad, somos seres relacionales. Un ser humano no podría vivir de una manera arrelacional, no puede vivir sin relacionarse con los demás. Y el ejemplo es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos escuchado hoy en el Evangelio cómo el Hijo tiene esta perfecta relación con el Padre, el que conoce al Padre, me conoce a mí, conoce al Padre, solamente el Padre, el Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo, una íntima y profunda relación a la cual la Iglesia nos llama a todos los seres humanos a que vivamos en una relación así. Este tema está basado en un documento que los obispos de Estados Unidos han propuesto en el año 2007 con motivo de las elecciones y que han ido actualizando un año antes de las elecciones en los Estados Unidos. Este documento se llama Ciudadanos Fieles, para que los estadounidenses aprendan cómo poder formar sus conciencias. El documento habla de la responsabilidad política, pero algo muy importante, habla de la herencia que tenemos todos los cristianos, que es doble. Es la de ser católico, esta herencia que es milenaria, que es extraordinaria, y también de ser estadounidense o de ser mexicano o de ser colombiano o de ser de cualquier país, que son herencias extraordinarias. Hemos sido evangelizados y hemos conocido a Dios gracias a los evangelizadores que han llegado a nuestra tierra.
A veces de maneras infortunadas se ha tratado de impulsar la fe, pero gracias a Dios hoy tenemos y creemos en Dios, en el Dios único, verdadero y misericordioso. Este documento está basado en el magisterio, sobre todo del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco, y toca algunos puntos del magisterio del Papa Juan Pablo II, cuando hace relación a Christi Fidelis Laici y también a la doctrina social de la Iglesia, lo vamos a ver más adelante. Los obispos piden que un documento sencillo de 40 páginas, más o menos, más algunas notas, sea leído en su totalidad y en actitud de oración, porque si no, podríamos tomar malas consideraciones. Esta plática está basada en este documento. Claro, siempre será desde la subjetividad de mi persona y desde mi experiencia. Espero que podamos compartir estas ideas y que podamos ir desglosando poco a poco lo que nos va presentando este documento y lo que los obispos nos enseñan. Una cosa que hay que resaltar es que este documento resalta que todos los ciudadanos cristianos católicos tenemos un vínculo indisoluble de dos cosas. Primero, de ser testimonio de la verdad, y aquí comienzan las preguntas de reflexión para cada uno de nosotros. ¿Y yo qué tanto testimonio estoy dando de la verdad de Cristo en la vida pública? Y segundo, el servicio a los más necesitados. Y aquí vendría la siguiente pregunta. ¿Y yo qué tanto servicio estoy dando a los demás? Claro, hoy cualquiera puede sentarse en su sillón y decir, vivimos un momento de pandemia, no podemos salir a la calle, no podemos trabajar, no me queda más que quedarme aquí sentado en mi sillón. Y esto podría ser una forma muy comodina, pero a eso no nos llama el Evangelio. El Evangelio nos llama a ser discípulos misioneros, que vayamos a los confines del mundo y anunciemos a Cristo y anunciemos la buena nueva, que llevemos a Cristo a las periferias, que seamos capaces de que los demás vean el rostro de Cristo en nosotros y que además tengamos cuidado de esta que es nuestra causa común, sobre todo hoy que vivimos en un momento de cambio climático. En los primeros días de este año tuve la oportunidad de participar en una marcha por la vida y quiero platicarles esta historia para pasar al segundo punto después de la introducción. Fuimos los seminaristas a la marcha por la vida en Austin y llegando al Capitolio, una chica joven americana me preguntó, íbamos con sotana y me preguntó, seminarista, este año es año de elecciones, ¿los católicos cómo debemos votar? Y yo estuve pensando un momento y dije, pues pienso que de acuerdo a tu conciencia. Y dijo ella, se me quedó mirando y me dijo, ¿pero algo más concreto? Y yo dije, bueno, pues conoces la doctrina social de la iglesia, abrió sus ojos grandes, conoces el catecismo de la iglesia católica, abrió sus ojos más grandes y dijo, no. Y entonces pues me quedé pensando si lo que le dije era correcto o no era correcto. En aquel momento yo no conocía este valiosísimo documento de los obispos de los Estados Unidos, si no le hubiera dicho de manera específica y concreta, este documento te va a ayudar a formar tu conciencia para ser un buen ciudadano. Este documento es específico para que tú lo leas y tú sepas cómo tomar una buena decisión para las próximas elecciones. Lo primero que tenemos que hacer para tomar una buena decisión y participar de una manera adecuada en la política es tener una conciencia bien formada. El primer paso es muy sencillo, un deseo de bien y de verdad. No solamente basta el deseo, también tengo que estudiar las Sagradas Escrituras. Aquí hay algunos participantes, gracias por estar, que han impulsado cosas en el Instituto Bíblico en sus ciudades. Esto es muy agradable. Todos deberíamos de saber y leer las Sagradas Escrituras y basarnos en ella y dejarnos interpelar por ella y transformar por ella. No solamente el deseo de bien y verdad, sino también estudiar la doctrina social de la Iglesia y el catecismo de la Iglesia Católica. Muchos católicos, como aquella chica, muy joven, por cierto,
Quizás no tenemos ni la más remota idea de lo que significa o lo que propone la doctrina social de la iglesia. Ahora lo vamos a ver. Segundo paso para formar nuestra conciencia, no solamente nos va a servir para la buena toma de decisiones en la vida de participación política y en las elecciones, sino para toda nuestra vida. Tenemos que ser capaces de examinar cuáles son los hechos concretos, ir más allá de las opiniones, examinar los hechos concretos, cuáles son los antecedentes de esto que quiero analizar y cuáles son las distintas opiniones, las distintas posturas sobre este hecho en concreto. Si no examinamos, nos podemos equivocar. Y luego hay que hacer una reflexión iluminada, primero por la oración, las verdades fundamentales de nuestra fe y las enseñanzas morales de la iglesia. Si fallamos nosotros en la forma de hacer un juicio, en la forma de llevar este proceso de nuestra conciencia, podemos hacer juicios erróneos sobre las personas y sobre nuestras acciones. Este proceso nos puede servir a nosotros para la toma de decisiones en nuestra vida. Siempre este proceso se hace para una sola cosa, para poder discernir cuál es la voluntad de Dios en esta situación concreta de mi vida. Para formar una conciencia, para tener una conciencia bien formada, también se necesitan otras 4 pasitos. El primero es la prudencia, que es el auriga de las virtudes, es decir, este que va manejando, ayudando a impulsar las otras virtudes. La prudencia nos ayuda a buscar el verdadero bien, pero no solamente el verdadero bien, sino que este bien se pueda lograr a través de medios correctos, a deliberar sobre las diferentes alternativas posibles y además a darnos cuenta que en medio de esta cultura, en medio de esta realidad, en este momento, además para ser prudentes se requiere también ser muy valientes. A veces tenemos que callarnos porque no siempre es el momento oportuno, no siempre es el lugar oportuno, no siempre son las palabras oportunas, no siempre es la persona adecuada. Hay que ser siempre prudentes. Esta es una virtud de reyes. Tener nuestra conciencia bien formada también nos hace buscar hacer el bien, es decir, contribuir con el bien común, tener solidaridad con los más necesitados. Pero a veces tenemos dos tentaciones, por ejemplo, distorsionar la defensa de algo o rechazar o olvidar las amenazas serias a la vida y a la dignidad de la persona. Podría, por ejemplo, una persona sentirse que él es un gran o ella promotor de la vida porque una vez al año va a una marcha y camina y grita y lleva un cartel que dice que hay que defender la vida, pero nunca le da un vaso de agua a un forastero que fue caminando por afuera de su casa, pero nunca ayuda a un extranjero que necesita de su ayuda. Estas dos tentaciones pueden ocurrir cuando nosotros nos sentimos buenos. Por eso tan importante la propuesta de la iglesia. También hay que evitar el mal. Número 3. En cada decisión concreta tenemos que buscar cuáles son las cosas que nunca debemos hacer, ni como individuos ni como sociedad. Aquellas cosas que son intrínsecamente malas, nunca las debemos hacer, ni como individuos ni como sociedad. Pongo 2 ejemplos en este momento. En un momento más vamos a ver una serie de cosas que son intrínsecamente malas. El aborto y la eutanasia en todos los casos son intrínsecamente malos y debemos evitarlos. Y finalmente hay que tomar decisiones morales, es decir, hay que hacer una opción por políticas que estén a favor de la dignidad de la persona humana. Y en las leyes que ya existen en nuestros países o nuestras legislaciones, que a veces son defectuosas, hay que buscar cómo promover el arte de lo posible. Y entonces esto nos lleva a tener una decisión de cómo votar. Pero esta última pregunta la vamos a ver hasta el final. Entonces, hemos caminado 2 pasos. El primero, una introducción. Somos miembros de la iglesia, nosotros somos la iglesia, por lo tanto la política tiene que ver con nosotros y para tomar una buena decisión en temas políticos tenemos que tener una conciencia bien formada. La conciencia bien formada necesita primero el deseo de hacer el bien, evitar el mal, necesita tener prudencia y necesita tomar decisiones. El siguiente punto, el tema
Número 3, y que sería el corazón de esta presentación, tiene que ver con una forma distinta de participación política. Hay un obispo muy famoso aquí en los Estados Unidos, el obispo Barrón, que propone y dice, cuando tú hagas una presentación tiene que ser controversial, tiene que inquietar a la gente, porque el evangelio inquieta a la gente. Y quizás decirle a los cristianos, a los católicos que tienen que participar en la política, quizás les puede inquietar, porque pudiera no ser lo que nosotros pensamos. A veces algunos pensamos que ser católico es ir a misa todos los domingos, rezar el rosario y hacer oración. Pero no solamente eso. Jesús, en estos días lo escuchamos en el Evangelio, dijo, he venido a traer fuego a la tierra, he venido a traer la guerra y no la paz. Aquel que le dé de beber, hay que darle de beber al sediento, de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al que está preso. Les pido que den al que les haga el mal, devuélvanle el bien. Les pido que traten a los demás como quieran ser tratados. Les pido que si alguien les pide la capa, denle también el manto. Si les piden, los obligan a caminar 100 pasos, caminen 200. Esta es una forma en la que Jesús nos ha enseñado cómo participar en la vida pública. Y también dijo, hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En concreto, este documento de los obispos de los Estados Unidos proponen algo sumamente interesante. Para ser ciudadanos fieles con esta doble vocación que tenemos, con esta doble herencia que tenemos de católicos y ciudadanos, tenemos que tener primero una conciencia bien formada, ya vimos los pasos para tenerla, luego el centro tiene que estar puesto en la dignidad de la persona porque cada persona es amada por sí misma. Y aquí quisiera detenerme unos segundos para decirle a cada quien, poder mirarlo a los ojos y decirle, Dios te ha amado a ti, me ha amado a mí infinitamente, inmensamente. Nunca va a acabarse su amor por ti y por mí. Dios no hace tonterías, hace cosas extraordinarias y por eso te ha creado a ti, me ha creado a mí solamente para una cosa, para amarte, sabiendo que cada uno es amado inmensamente, infinitamente, y que el precio de esa persona ha sido el precio de toda la sangre de Jesús en la cruz. Ningún católico puede mirar a la cara a otro y no reconocer su dignidad. Si nosotros ponemos en el centro esto, entonces sí, podemos ser unos ciudadanos extraordinarios. ¿Y para qué quiero reconocer la dignidad de la persona humana? ¿Qué me llama la iglesia con el reconocimiento de la dignidad humana? Bueno, me llama al bien común, me llama a que busque siempre la protección de los más vulnerables, los más pobres, los que más lo necesiten. En la iglesia hay una gran tradición que es una doctrina social que ha comenzado con la Rerum Novarum en 1891 con el Papa León XIII, que comenzó a escribir, a hacer un magisterio sobre los temas sociales. No quiere decir que los anteriores papas no se hayan preocupado por los temas sociales, pero él empezó a escribir sobre ese tema y desde entonces hasta hoy el magisterio de los papas ha sido muy rico. La doctrina social de la iglesia, comenzando con aquella encíclica Rerum Novarum, hablaba sobre los derechos de los trabajadores. Esta doctrina social de la iglesia, de ella hoy existe un compendio muy interesante y tiene 4 principios básicos, de los cuales yo quisiera hablar hoy por la cuestión del tiempo. El primer principio de la doctrina social de la iglesia es el que acabamos de ver, la dignidad humana. Cada persona es la imagen de Dios. Cada persona es una criatura amada en sí misma y ha sido creada para ser amada. Cada persona vale el precio de toda la sangre de Cristo. Imaginen este pobre hombre, cómo puede ser tratado en su comunidad. Y este Papa Francisco va con él y lo abraza y lo besa como Jesús al leproso que era repudiado por todos. Quiero invitarlos a que piensen en los más marginados de su ciudad, en los más necesitados, en los más pobres. ¿Cómo los tratas tú? Como Jesús. Esto es a lo que nos llama la doctrina social de la iglesia.
El siguiente principio es el de la subsidiariedad. Ayudar a los otros en tanto cuanto necesiten y en la medida en la que lo necesiten. Seguramente los que tienen hijos saben darle a sus hijos y ayudarlos a ir creciendo. Mientras necesita, le ayudan. Cuando ya no necesita, no le ayudan. Pongamos el ejemplo de una familia que tenga dos jóvenes hijos universitarios. Uno va a una universidad cercana y no necesita coche y el otro a una universidad lejos y necesita coche. La subsidiariedad le ayudaría a los papás a que al que va a la universidad lejos le compre o le preste un coche para que vaya. Al otro no lo necesita, quizás no le compra ni le presta coche. Ayudar al otro en tanto cuanto lo necesite, en la medida de que lo necesite. El bien común es otro principio y este bien común, lo más común del bien común es que no es común. Es interesante porque el bien común es el conjunto de las condiciones necesarias para que una persona pueda alcanzar su plenitud, alcance la felicidad y un desarrollo pleno, es decir, para que una persona pueda alcanzar la santidad. Y todo este conjunto de necesidades, pues quiere decir que la gente tenga trabajo, que la gente tenga comida, que la gente pueda tener una casa donde vivir digna, que tenga salud. Imagínense nada más, aquí en los Estados Unidos hay 38 millones de personas en la pobreza. 38 millones de personas en la pobreza. Alrededor del mundo, más de 1 billón de personas vive con tan solo $2.5 al día o menos. Y no digamos ahora con la pandemia del coronavirus. Hay cientos de familias que necesitan muchas cosas. Nosotros podemos construir el bien común. Hay que preocuparnos porque todos tengan las condiciones que necesitan para que se desarrollen plenamente. Y la solidaridad, pues es esta acción de salir de uno para encontrarse con el otro y ayudar al otro, porque somos una gran familia, somos la gran familia humana y más allá, como lo ha propuesto el Papa Francisco, somos la gran familia de la creación. Hoy tenemos que preocuparnos no solamente por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestra colonia, por nuestra ciudad, por nuestro país. También hay que preocuparnos por las otras criaturas y tratarlas con dignidad a todo lo creado por Dios. Tanto los animales, las plantas, la vegetación, el mar, el mundo, todo hay que tratarlo de una manera digna, porque nosotros solamente somos los administradores de esto que Dios ha puesto a nuestro cargo. En el punto número 4, ¿cómo podemos aplicar la doctrina social con las principales cuestiones de los Estados Unidos y del mundo? Pues yo quisiera platicarles una experiencia que tuve en el 2012, cuando fui a un abortorio en la Ciudad de México, el más grande de la Ciudad de México. La Ciudad de México en aquel momento, en el 2012, se practicaban alrededor de 110 abortos legales diarios, pagados con los impuestos de todos los mexicanos. El aborto, sin duda, es una forma de tortura para la mujer y además es un asesinato para un ser indefenso. Yo imaginaba, cuando escucho tanta publicidad del derecho a decidir sobre su cuerpo, esta cosa que es falsa, pensaba que las mujeres cuando iban a practicarse un aborto iban con una cara de felicidad porque iban a realizar sus planes. Estuve allí quizás a las 4 de la mañana rezando el rosario porque el abortorio lo abrían a las 5 de la mañana. Había quizás unas 100 muchachas formadas en la línea. No encontré en una línea de 100 mujeres que algunas iban acompañadas con su novio o con el padre del bebé. No imagino a ningún católico que sea capaz de llevar de la mano a su mujer para que ella cargue con todo el peso de la responsabilidad de algo que hicieron juntos. Y no miré en esa línea a ninguna mujer que llevara ninguna sonrisa. No escuché chistes, ni escuché nadie de estos que promueven este tipo de cosas que le viniera a animar porque era una cosa sencilla. También tuve la oportunidad un día estaba aquí en San Antonio y estábamos en un grupo organizando un retiro para señores y llegó un muchacho con lágrimas en los ojos para pedirnos ayuda porque su hermano había venido de Zacatecas y durante el camino el muchacho pasó por el desierto y se murió de sed.
se murió de sed cruzando el desierto. Vino por la violencia, porque ya no podía con la violencia en su estado, y vino porque no tenía para ayudarle a su familia, porque su esposa estaba embarazada y y trataba de buscar una mejor condición para su esposa y para su hijo. No pudo lograrlo. Y entonces me di cuenta que la vida de todos los seres humanos es digna y es valiosa en todos los momentos de su vida. Un día en una comunidad en México me encontré con una mujer anciana. Fui a tocar a su puerta para visitarla. Era una mujer de unos 90 años que estaba en una silla de ruedas, en una casa pobre. Y ese día, como a las 2 de la tarde, no había comido nada. Estaba enferma, no tenía quien la visitara, no había para su medicina. Y me di cuenta que los ancianos también son muy valiosos. También me encontré a un muchacho postrado en una cama que no tenía quien lo atendiera, llagado por la espalda porque no podía moverse. Lo único que tenía era su mamá, una anciana que ni siquiera lo podía. ¿Y dónde estamos todos los cristianos para ayudarle a esta gente? La doctrina social y la política tienen que ver con esta gente, tienen que ver con estas cosas. ¿Cómo podemos aplicar la doctrina social en cosas prácticas en nuestras vidas y cómo los obispos de los Estados Unidos lo ponen en práctica en este documento? Primero hablan de la vida humana y dicen que hay que vivir y promover un evangelio y una cultura de la vida. Hay que buscar en especial el cuidado médico de todas las personas. Hay que ayudar a resolver como tema central la pobreza y hay que ayudar a las embarazadas para que no sean engañadas, para que no tengan que llegar a esta dramática decisión de abortar. Los obispos de los Estados Unidos, como en todo el mundo, recomiendan decir no al aborto provocado, no a la eutanasia, no al suicidio asistido, no a la clonación y a la experimentación con embriones humanos, ni al genocidio, ni a los ataques a no combatientes, ni a la tortura, ni a la trata de personas, ni a la pena de muerte. También hacen una reflexión profunda en el tema de la paz. ¿Cómo puedo promover la paz? Nuestros países tan golpeados por la violencia. Ahí en Latinoamérica, en México, un país tan golpeado por la violencia. La paz se promueve desde el interior, primero desde mi paz interior. Si yo no tengo paz interior, ¿cómo espero que haya paz exterior? Hay que vivir un respeto y amor en mi familia. La familia es una escuela de amor, es una escuela de perdón, es una escuela de virtud, una escuela de valores. Hay que promover la solidaridad en la sociedad, ayudar a los otros, no solamente ayudar, sino también colaborar, no solamente colaborar, sino tener fraternidad, dar más, darme a mí mismo. Hay que buscar que cada uno tenga lo que le corresponde, eso se llama justicia y hay que tener compasión, hay que conmoverse hasta nuestras vísceras por el dolor y el sufrimiento de los otros. En este mensaje de Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Paz en el 2012, para promover educadores de paz, decía que había que ser verdaderos testigos de Cristo y había que levantar la mirada a Cristo, a la mirada a Dios. Hay que preguntarse cada uno cómo estoy yo. Los obispos de Estados Unidos proponen decir, en tema político, cuando vayamos haciendo nuestra decisión, tenemos que pensar no a la guerra, no a la tortura, no a las armas nucleares, químicas, biológicas. En el asunto del matrimonio y la familia, pues es muy sencillo el pensamiento de la Iglesia y de la doctrina social de la Iglesia. Hay que defenderlo, reconocerlo y protegerlo. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Y la familia, fortalecerla, porque es un verdadero santuario para el desarrollo y el crecimiento de los hijos. Hay que decir no a todas las ideologías y filosofías que pretenden destruir la esencia del matrimonio entre un hombre y una mujer. Sobre todo esta muy famosa y de moda ideología de género. Hay que promover también la libertad, todas las libertades, pero sobre todo la libertad religiosa. Aquí en este país hoy hay un fenómeno de derribar todas las estatuas que se encuentran a su paso, y entre ellas muchas que tienen que ver con asuntos religiosos. La libertad religiosa es la primera y la raíz de otras libertades. A través de esta libertad, la persona puede encontrar su plena dignidad y su pleno reconocimiento de persona humana, porque en la religión cada persona puede tener un encuentro pleno
íntimo con Dios. Alrededor del mundo muchos cristianos son perseguidos por algunos que van atacando esta libertad religiosa. Y finalmente, pero no menos importante, en este momento vamos a hablar de esta opción por los pobres. Como católicos tenemos que buscar que todos tengan trabajo, que todos tengan bienestar, que todos tengan salud, vivienda y alimento. Como ven, no es fácil. Hay algunos otros temas que también hablan los obispos, son muchísimos. Les voy a compartir un link con el documento para que lo puedan leer. Es muy rico, muy interesante y vale mucho, mucho la pena de vivirlo. Hay algunos objetivos que proponen estamos llegando casi al final, ya hay objetivos que proponen los obispos de los Estados Unidos en tema concreto de cómo podemos participar en la política. Vamos a leer algunos, son 10, vamos a leer algunos. Piden ellos proteger a los más débiles, ya hemos hablado de los no nacidos, de los discapacitados, de los ancianos. Piden que no haya violencia para resolver problemas. Algunos quisieran resolver problemas a través del aborto, de la eutanasia, del suicidio asistido, de la pena de muerte, de la guerra. Piden proteger el matrimonio natural, la unión fiel para toda la vida entre hombre y mujer y rechazar la ideología de género. Piden, muy importante hoy en día, conseguir una reforma migratoria que busque un camino o que dé un camino para que las personas puedan alcanzar la ciudadanía, que haya trabajo justo para los migrantes y que no haya separación de las familias. Miren, a veces somos muy curiosos. A veces algunos hablan de la defensa de los migrantes, pero en los Estados Unidos hay quien les da trabajo y les paga menos de lo que es el salario mínimo porque sabe que son inmigrantes y los pone a trabajar más horas y más duro y no les da quizás todos los beneficios que tuviera que tener un trabajo normal. Estos cristianos, estos católicos, a veces quizás se olvidan de esto, se olvidan que aquellos migrantes también tienen dignidad y que también ellos son amados y que también en ellos podemos ver el rostro de Cristo. Hay que ayudar a las familias a salir de la pobreza a través de la educación, del trabajo, y hay que derrotar el hambre. Miren, aquí en San Antonio, una ciudad tan próspera. Si vamos a centros, por ejemplo, San Steven, en la Iglesia Católica, diferentes empresas, mucha gente que dona alimentos, hacen una gran labor entregando a gente pobre que en medio de la pandemia y todos los días no tiene que comer. Si ustedes vieran cómo pasan de coches, de familias y de historias, de gente que ayer estuve un momento ahí, una familia llevaba 5 días en un coche con unos niños viviendo en su carro y no tenía que comer. Parece increíble que pueda suceder, pero sigue sucediendo. Así que siempre podemos ayudar a los más pobres. Hay otros temas como proveer cuidado médico y otros más que los invito a que ustedes vayan checando en este documento. El punto número 6 y el más álgido o más controversial, cómo votar como un ciudadano fiel. Vamos concluyendo con este punto de una manera muy sencilla. Miren, vamos a omitir este video porque alguien me ha dicho que se ve lento y que se va pausando. Entonces yo les recomiendo mejor ponérselos en un link para que ustedes lo puedan ver en cuanto tengan tiempo. ¿Cómo nos recomiendan los obispos que votemos y también puede aplicar para nuestro país? Ellos resaltan mucho en la página 19, no hay que votar por ningún candidato, y lo dicen ellos así claramente, que hace algo intrínsecamente malo o que promueve algo intrínsecamente malo. Solamente como católicos sería bueno o sería válido votar en caso de que haya razones moralmente graves. Pero nunca podemos votar por alguien que hace o promueve algo intrínsecamente malo por intereses mezquinos o de partido. Yo sé que este candidato o este partido promueven esto que es intrínsecamente malo, vamos a decir la eutanasia o el aborto, pero me van a dar trabajo. Ese es un interés mezquino. Yo estoy favoreciendo algo que es malo porque tengo un interés particular. Cuando todos lo hacen
¿Y qué hago si todos los candidatos y todos los partidos promueven estas cosas que son intrínsecamente malas? Tengo dos opciones, los obispos lo dicen. Puedo no votar o puedo votar por quien menos promueva esto. Incluso pudiera darse la opción, no se menciona en el documento, pero yo pudiera ir a cumplir con mi obligación ciudadana de votar y anular mi voto. Esa es una opción. ¿Y cuáles son las cosas que son intrínsecamente malas? Bueno, las cosas que son intrínsecamente malas son el aborto provocado, la eutanasia, el suicidio asistido, la clonación o experimentación con embriones humanos, el genocidio, atentar contra los no combatientes, la tortura, la trata de personas, la violación de la dignidad de la persona humana, los actos de racismo, cualquiera que estos sean, el maltrato a los trabajadores, dándoles condiciones infrahumanas, los pobres que sean tratados como objeto o como desechables o descartables, o redefinir el matrimonio solo entre hombre y mujer. Estas cosas las podemos encontrar en estas páginas que ven en la parte superior derecha de la diapositiva, en este documento. Y bien hace falta poder echar una revisada a cómo votamos nosotros en estas próximas elecciones y cómo hemos votado en el pasado. Pareciera que las formas políticas en las que vivimos hoy son democracias representativas, en las que los ciudadanos tenemos el poder, pero se lo hemos entregado a los gobernantes a través de una elección. Y ahora ellos, los que gobiernan, el legislativo, el ejecutivo, son los que nosotros hemos dado el poder para que nos representen. Bueno, hay una nueva, esto se le llama democracia representativa, pero hay un siguiente paso que se llama democracia participativa, en la que los ciudadanos se involucran con su gobierno y entonces van buscando involucrarse con las decisiones políticas para avanzar un poco más. Y se alcanza así la gobernanza, más ciudadanos, menos gobierno. Como hemos tenido tan malas experiencias de quienes nos gobiernan, incluso en algunos países con autoritarismos, solo la autoridad quiere imponer sus propias ideas, o totalitarismos, un solo personaje, hoy está muy de moda, busca tener todo el control y poder en todos los poderes, incluso en algunas ocasiones desdibuja la labor del legislativo y del poder judicial, y entonces se convierte en un ser totalitario en el que todo lo que opine en contra de él o que no esté de acuerdo con él lo va anulando, desechando o privando o quitándole esa libertad de poder expresarse. Es muy interesante que Jesús ofrecía desde el primer momento algo que supera en mucho estas formas de participación política. Jesús va mucho más allá cuando invita a Mateo a que lo siga, que sea uno de sus discípulos, cuando va a cenar con sus amigos. Jesús está transformando y nos ha ayudado a entender que darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al que está preso. Y no solamente eso, responder bien por mal, dar al que nos pide. Y si nos pide caminar 100 leguas, 100 pasos, hay que caminar otros 100. Esto es mucho más. Esto va mucho más que tan solo la participación y el compromiso. Jesucristo nos invita no solamente a dar, sino a darnos. Y este es el mensaje final de esta presentación, en la que, haciendo un resumen, para votar en estas elecciones próximas y para participar en la vida política, tenemos que tener una conciencia bien formada. En el centro de todo tiene que estar la dignidad de la persona humana. Ámense unos a otros como yo los he amado. Hay que buscar el bien común, la protección de los más vulnerables y los más pobres. Hay que buscar proteger y promover la vida, la familia, la justicia, la paz y la libertad. Y casi terminando, preguntarte a ti, ¿qué vas a hacer tú en todos estos temas? Porque la participación diferente que nos propone la Iglesia Católica no se trata solo de los candidatos y de quienes ejercen el poder público desde un cargo de gobierno. Se trata de nosotros mismos y yo qué estoy haciendo para generar condiciones
para que los otros se desarrollen plenamente. Yo no me imagino a ningún católico que pueda mirar a los ojos de un niño con cáncer que no tiene medicinas porque el gobierno no se los da, que se atreva a mirarlo a los ojos y decirle yo no quiero hacer nada. Yo no me imagino a ningún católico que se atreva a mirar a los ojos a una anciana que no tiene medicinas, que no tiene comida, que no tiene quien la visite y que no le ayude y se atreva a decir, la política no tiene que ver conmigo. Yo no me imagino a una persona, a un católico que se atreva a mirar a los ojos a un niño que no tiene que comer, a una familia que no tiene que comer y se atreva a decir, me da lo mismo votar por quien sea, que al cabo todos hacen lo mismo. Yo no me imagino que alguien se atreva a hacer eso. Jesucristo nos ha invitado a que hagamos por esa gente, la más necesitada, los más indefensos, los más vulnerables. No solamente hagamos obras de justicia, sino de misericordia, porque lo que le hicieron a uno de esos que son los más débiles, a mí también me lo hicieron. Así que tenemos una gran responsabilidad en estas próximas elecciones y de aquí en adelante, así como en el amor, no se trata de cómo me está haciendo sentir y cómo me siento amado, sino cómo yo estoy amando al otro. Así también hoy se trata no de solamente de qué están haciendo los que gobiernan, sino de qué estoy haciendo yo para ayudar a los más vulnerables, para ayudar a los que más lo necesitan. Voy a dejar de compartir. Es un momento entonces de comentarios, preguntas y respuestas. Tenemos algunos minutos, quizás, ojalá que haya muchas inquietudes, muchas dudas, resolveremos las que se pueda. Yo no lo sé todo, solamente es una presentación, es un asunto pastoral. Si alguien ha pensado que he querido decirle por quién votar o por quién no votar, eso no lo voy a decir. No se trata de eso, porque la doctrina social de la iglesia va mucho más allá de eso y trata de ver siempre la dignidad de la persona humana. Si ustedes quisieran participar, tener algún comentario, duda o alguna cosa que quisieran expresar, le pueden poner a su botón, al botón que tienen en rojo de su micrófono, le puede quitar el mute, el modo de que está que no puede escucharse. ¿Se puede? ¿Alguien lo ha intentado y ha podido? Buenas noches o tardes, Rafa. Gracias, Pepe. Buenas noches. Muchas gracias por lo que nos compartiste. De hecho, yo en lo personal estoy convencido de que como católicos también debemos ser responsables en esta parte de la sociedad. Muchas veces nos escudamos como creyentes de que no debemos meternos en la política. Y acabamos por no involucrarnos participativamente en ella. Entonces, yo creo que nos acabas de decir claramente que parte de nuestra responsabilidad cristiana o católica es participar. Ya nos decías en la lectura que nos compartiste de Mateos, parte de la política. Y ahí es donde debemos empezar. Participar, estar presentes en la política con mis creencias, con mis valores, y definir yo quién me va a gobernar, quién va a estar al pendiente. O sea, si ya nos diste una serie de criterios a tomar, pues, es lo que debemos cuidar. O sea, no es de que nomás voy a votar sin darme cuenta de qué es lo que cada uno está proponiendo. Es saber qué están proponiendo, para saber, en un momento dado, como decías, yo me voy más por el menos peor. No me inclino por el no votar. Creo que debiéramos irnos en ocasiones por el menos peor, o ojalá tuviera candidatos que fueran lo suficientemente claros y precisos de sus creencias también y valores, y así lo dijeran. Entonces yo me voy por esa parte. La responsabilidad de que vayamos y hagamos presencia en una elección donde quiera que estemos. Me preocupa mucho allá la comunidad en Estados Unidos
no sé cuántos de aquí son de allá, pero igual tú estás viviendo allá. Y sucede de que yo noté en los años que estuve que los latinos no se interesan para nada en la política allá. Los que tienen raíces latinas, porque obviamente para poder votar en Estados Unidos tienes que ser ciudadano americano, ya sea por nacimiento o porque te nacionalizaste, ¿verdad? O sea, para poderlo hacer. Entonces, es una invitación a eso, a que realmente se involucren, por lo menos en elegir al mejor candidato, al mejor candidato. Eso es para mí lo esencial. No es decir quién no, quién sí, o sea, es primeramente decídete a ir y votar, participar. Lo mismo nos pasa acá en México, ¿verdad? O sea, ese es parte de mi comentario. Gracias de veras, me encantó la conferencia. Gracias, Pepe. Gracias por los comentarios muy acertados y tienes toda la razón. La política, quizás la palabra distorsionada por nuestra propia experiencia, puede llevarnos a tener un cierto desapego o desinterés, pero hoy hemos visto que la política se trata de hacer el bien común. Y el bien común es hacer que todos tengan las condiciones para que se desarrollen plenamente y que todos puedan alcanzar la santidad. O sea que la política y nuestra participación la podemos hacer todos los días, no solamente en las elecciones. Esto es algo fundamental, participar en las elecciones, pero también es fundamental que le ayudemos a los que necesitan, que nos involucremos en alguna cosa, en algún proyecto en nuestra comunidad, que ayudemos, que colaboremos y que impulsemos cosas. Y a veces, lamentablemente, como tú lo dices, pues no hay ningún candidato que pareciera promover este tipo de valores que nosotros los católicos, en los cuales nosotros los católicos, y que son prácticamente los valores de todas las personas de buena voluntad, impulsamos. Pareciera que algunos políticos no los impulsan o que no son claros. Sin embargo, hay que tratar de hacer siempre el bien posible. Siempre el bien posible. Y no podemos solamente negarnos a votar por algún solo aspecto por una persona. Hay que analizar y hacer un buen discernimiento. Bueno, ¿quién es este candidato? ¿Quién es este partido? ¿Qué es lo que están promoviendo? ¿Cuáles son estas circunstancias? ¿Cómo está formado su equipo? ¿Cuáles son las políticas que están impulsando en su globalidad? Y poder diferenciar. No es lo mismo que alguien en algún país promueva salirse de un acuerdo comercial con alguien de otro continente que impulse el aborto libre para todo el que quiera, para todas las mujeres que lo quieran practicar en algún país. Claro, los católicos estamos invitados a que casi que ninguna mujer quisiera practicarse un aborto, ¿verdad? Hay muchas condiciones, no podemos juzgarlo, no somos nadie para juzgar a los demás, pero debiéramos buscar que ninguna mujer sienta ese deseo o esa necesidad o se vea engañada o se vea en el extremo de tener que o querer practicarse un aborto. Solamente quisiera delimitar que cuando hacemos un buen razonamiento y un buen ejercicio de conciencia, no podemos poner en el mismo nivel todos los aspectos. Por eso he marcado aquí lo que los obispos de los Estados Unidos nos proponen como cosas intrínsecamente malas. Y en esto hay que tener mucha claridad, hay que tenerlos en nuestra listita para cuando hagamos nuestro discernimiento. ¿Habrá alguno que promueva alguna cosa de estas? Quizás, no lo sé. Pero también el cristianismo nos invita a ser personas libres. No somos una corporación que llama a todos a que voten de la misma manera. No, cada quien somos libres, cada quien podemos decidir. Lo que sí no podemos hacer es hacerlo de una manera irresponsable, desinformada o mezquina. Gracias, Pepe, y gracias a todos. No sé si hay algún otro comentario. Casi estamos llegando a la hora que está programada. Miren, les voy a compartir algunos links para que puedan tener un poquito más de información, igual que el video. Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, pues agradecerte. Esta parte es muy importante lo que acabas de mencionar, lo que acabamos de oír. Muchas veces en el video que vimos, realmente sí es a mí me llena mucho de nostalgia ver cómo sí, tristemente como cristianos, hemos dejado
hemos dejado de dar a Dios ese poder y ser esos instrumentos para poder transformar. Yo aquí en mi comunidad donde vivo, pues realmente los sacerdotes están pues muy paniqueados, si es la palabra correcta. Están pues con eso de la pandemia, están paralizados, y por más que uno pues se acerca, los motiva, pues la instrucción viene de arriba, de nuestro obispo, y entonces realmente pues me quedo nada más con la esperanza de que, pues como se ve en el video, ¿no? Pues una sola persona, ese niño trató de hacer algo por su comunidad, motivó a los demás para que también fueran medios, ¿no? Entonces, también leyendo precisamente hoy el mensaje del Papa en el Angelus acerca de lo que es el rey David, pues, cómo Dios elige, ¿no? A las personas que pues somos meros instrumentos, y Él es el que aplica toda la fuerza. Entonces, pues yo quiero invitar a todos los que están aquí, que pues somos pocos. Yo esperaba ver a lo mejor una audiencia más grande, pero bueno, Dios nos llama por diferentes medios, y agradecerte a ti por ser ese instrumento que nos sigue motivando y nos sigue pues dando esa esperanza para poder pues hacer el bien común, y lo principal que mencionaste, a darnos, ¿no? A darnos siempre. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Raúl, por tu comentario y también agradecer pues esto que expresas. Me gusta mucho lo que dices porque esto que he tratado de compartirles hoy, esta forma distinta de participación política, nos invita a pensar en nosotros. ¿Yo qué estoy haciendo? En medio de esta pandemia y todos los días, no falta que pueda hacer por el otro, y habría que preguntarse todos los días, hoy yo qué voy a hacer por los más débiles. Si mi corazón está puesto en la dignidad de la persona humana, hoy yo cómo voy a servir a los más pobres y a los más vulnerables. Decía el Papa Francisco, recordando a la Madre Teresa de Calcuta, nos lo dijo en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, en Río de Janeiro, a algunos millones de jóvenes. Alguien le preguntaba a la Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo puedo cambiar el mundo? Y dijo la Madre Teresa de Calcuta, comienza por ti y por mí. Así que vamos a siguiendo estas palabras, hay que comenzar por nosotros. Y si Jesucristo cambió el mundo con 12, bueno, aquí estamos 15, así es que por el número nunca hay que preocuparnos, porque por uno solo, ese solo puede transformar el mundo. Gracias, Raúl. Gracias. Bueno, gracias a todos. Son las 8:03 de la noche. Gracias por participar. Les agradezco de todo corazón que estén aquí. Gracias, Raúl, Ana Almanza, Carmen, Emma, Graciela, Ivonne, Pepe, Lorena Gámez, gracias. Raúl Granados, que ya participaste, Richard, Rosalba, Yesenia. A todos muchas gracias por estar aquí. Ojalá que esta palabra de Dios y esta reflexión sobre este documento pueda impulsarnos y motivarnos para que amemos a los demás como Dios, como Cristo nos ha amado. Esa es finalmente la conclusión de esta charla. Y hay que ponerla en práctica en las próximas elecciones y todos los días en nuestra participación, en nuestro servicio para los demás. Que tengan una bonita noche, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Rafa. Muy hermosas palabras invitándonos a servir a los demás. De veras que estuvieron bien conmovidas tus palabras. Muchas gracias. Y que Dios te siga bendiciendo con ese don de la palabra que tienes, Rafa, definitivamente. Gracias, Lorena. Gracias. Un abrazo. Dios te bendiga también.